segundo grado de secundaria. Buenas tardes y bienvenidos a la semana número 9 de clases virtuales en el curso de geometría. Ya en el tema anterior hemos hablado acerca de los polígonos, su clasificación en polígonos convexos, no convexos, equiláteros, equiángulos y polígonos regulares, que eran aquellos que tenían lados y ángulos congruentes. Asimismo, de la clasificación según el número de lados y algunas formulitas que son importantes para realizar los ejercicios, como las diagonales totales, diagonales medias, las diagonales parciales, suma de ángulos interiores y exteriores. Muy bien, vamos a reforzar ese tema con los siguientes ejercicios. Número 1. Si A, B, C, D, E continúa, es un polígono regular de 20 lados. ¿Qué es un polígono regular? Lados y ángulos congruentes. Me piden hallar X. Aquí tenemos que calcular la variable X. ¿Y cómo calculamos X? Hallar X. Primero, hay que calcular los ángulos, cada uno de los ángulos de un polígono regular. Observa que aquí tienes un polígono de ¿cuántos lados? Voy a colocar aquí un punto M y N. Sería acá 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono, ¿verdad? Pero antes hay que calcular cuánto mide cada uno de estos ángulos que son iguales, ya son iguales, porque se trata del polígono regular. Entonces, para calcular un ángulo interior sería 180 por n menos 2 sobre n, ¿ya? Donde n vale 20. N es 20 y reemplazamos. Medida de un ángulo interior será igual a 180 por 20 menos 2. Vamos a colocar acá. 20 menos 2 sobre 20. Medida de un ángulo interior debe ser igual a 180 por 18 sobre 20. Simplificamos acá. 0, 0, mitad 1, mitad 9. Medida del ángulo interior es igual a 9 por 18, que va a ser 162. Muy bien, este ángulo vamos a colocarlo en la gráfica, 162. Todos esos angulitos son iguales, 162. Ahora sí, ¿cómo calculamos X? Como X está dentro de un pentágono, calculamos la suma de los ángulos interiores. ¿Cómo calculamos la suma? 180 por n menos 2. Sería 180 por n menos 2. Voy a reemplazar. Cuando n es 5 por el pentágono, sería suma de ángulos interiores 180 por 5 menos 2, aquí me va a dar 3 por 180, 540 sería la suma de estos ángulos. 540. Ahora, ¿cómo calculamos X? Sumamos todos los ángulos y los igualamos a 540. Sería X más 162 más 162 más X es igual a 540. ¿Cuánto me da esto? Sería X y X, 2X más, me da 486 igual 540. Muy bien. Entonces, sería 2X es igual, aquí sería 540 menos 486. A ver, desarrollamos. A 2x es igual, aquí me da 54, donde el valor de x será 27. Y esta es mi respuesta, 27 grados. Muy bien, ejercicio número 2. Si se triplica el número de lados de un polígono, la suma de sus ángulos interiores queda quintuplicada. Hallar sus diagonales medias. Primero vamos a calcular el n. Siempre hay que ayudarnos de una tablita. Colocamos acá inicio
en el inicio, después. Y la propiedad que nos indica acá, suma de ángulos interiores. Voy a colocar acá, número de lados y suma de ángulos interiores. En el inicio hay un n, ¿ya? El n, y la fórmula será 180 por n menos 2. Colocas 180 por n menos 2. Después se triplica, me dicen, 3n. Ahora, en vez de este n voy a colocar 3n, que sería el nuevo número de lados, 180, 3n menos 2. Muy bien, aquí está la tablita. Vamos a colocar acá. Inicio, después, número de lados y la suma de los ángulos interiores. Desarrollamos la ecuación. ¿Cómo sería? Sería que este 180 por 3n menos 2 es igual al quíntuple de ¿quién? Del inicio. 5 veces 180 n menos 2. Muy bien. ¿Puedo simplificar los 180? Sí. Acá. 180 sería 3n menos 2 igual, y sería 5n menos 10, ¿verdad? 5n menos 10. Acá sería 5n menos 3n, colocamos rapidito acá, 2n. Y menos 2 más 10. Donde n es igual a 4. Se trata de un cuadrilátero. Pero me piden allá las diagonales medias. ¿Cómo calculamos las diagonales medias? La formulita es igual a n por n menos 1 sobre 2. Donde las diagonales medias, reemplazando diagonales medias, es igual a 4. 4 menos 1 entre 2. Mitad 1, mitad 2. 2 por, acá sería 4, no, 3 por 2, 6. Diagonales medias, 6. Sería mi respuesta. Ejercicio número 3. ¿Cuál es el polígono convexo cuyo número de diagonales excede al número de vértices en 18? Me están hablando de las diagonales totales, ¿ya? Cuya fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Me dicen que esas diagonales exceden al número de vértices en 18. El número de vértices vendría a ser el número de lados, o sea, el n. Vértices, número de vértices es n. Ahora sí, la ecuación, ¿cómo quedaría? Primero, número de diagonales excede, o sea, va a ser mayor. Número de diagonales totales va a ser mayor, es decir, igual a ¿quién? Al número de vértices, que es n más 18. Esta sería mi ecuación. Excede al número de vértices en 18. Reemplazamos la fórmula. N por n menos 3 sobre 2 es igual a n más 18. Desarrollamos acá, sería el 2 que multiplica cada uno. Y acá el n, dentro del paréntesis, n por n al cuadrado, menos 3n es igual, el 2 multiplica a cada uno, 2n más 2 por 18, 36. Las n a un lado, n al cuadrado, menos 3n menos 2n sería menos 5n, igual a 36. Aquí tienes una ecuación cuadrática. La puedes desarrollar por el método de aspa, ¿no? Aspa simple, o también tanteando un valor para n. Vamos a tantear acá un valor de esta manera. Factorizamos el n, me quedaría dentro n menos 5 igual 36. Buscamos dos números que multiplicados me den 36 y que se diferencien en 5. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, 9 por 4 podría ser. Colocamos acá 9. Acá 9 menos 5. 9 menos 5 es 4, ¿verdad? Acá. 4 por 9, 36.
Entonces, el valor de n sería 9, que se trata de un nonágono. N es 9, nonágono. Y el polígono convexo que está en 9 lados. Ejercicio número 4. Calcula x si los polígonos son regulares. Quiere decir sus lados y ángulos serán congruentes. Mira, aquí tienes un cuadrilátero. Todos los lados son iguales. Entonces se trata de un cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuánto mide cada uno de sus ángulos? 90 grados. O si no, lo calculas con la fórmula de medida de un ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Donde n aquí será 4, ¿verdad? 180 reemplazamos para n 4. Por 4 menos 2 sobre 4. 180 por 2 entre 4. Aquí sería mitad 1, mitad 2. 180 entre 2 medida del ángulo interior es 90. Cada uno mide 90 grados. Colocamos acá ángulos rectos. La idea es calcular este ángulo. Tenemos acá, luego ese angulito, que también podemos saber cuánto es, porque acá te das cuenta es un triángulo. Tiene dos lados iguales. Estos dos ángulos también serán iguales. Si aquí es x, aquí también será x. Entonces me faltaría calcular este ángulo. Pero antes hay que calcular el ángulo del pentágono. O sea, todo esto. ¿Cómo lo calculamos? Con la misma fórmula. Medida del ángulo interior es igual 180 n menos 2 sobre n, donde n es 5. ¿Cuánto sería eso? 180, 5 menos 2 sobre 5. Sería quinta 1, quinta 36. 36 por 3, el ángulo interior sería 108. Muy bien, todo esto es 108 y todos los ángulos serán 108. 108 y estos 90, por lo tanto ese ángulo pequeño será 18. Será 18. Trabajo en ese triangulito. Miren, el triángulo que tiene dos lados iguales, acá ángulos x y 18. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? Si lo calculas con la fórmula 180 por n menos 2, te va a dar 180, porque n vale 3 menos 2, 1 por 180, 180. Entonces, desarrolla acá 2x más 18 igual 180. 2x será igual, pasa a restar el 18, 162. Donde x será igual a 81 grados. Ahí tengo el valor de x. Estamos con el siguiente ejercicio. Según la gráfica, calcula a más b más c más d más e más f y me da acá la figura un ángulo de 40 grados. ¿Cómo desarrollamos este tipo de ejercicios? Observa acá a, b, c. Puedo formar un triángulo. Aquí la idea es involucrar a esas letras, encerrarlas, ¿no? Vamos a trazar una línea auxiliar desde B hasta C, de tal manera que aquí formemos un polígono que contenga los ángulos que me están pidiendo. Colocamos acá variables m y n. Muy bien. En el triángulo ABC, ¿cuánto suman sus ángulos? 180 grados. 40 más m más n. 40 más m más n es igual 180 grados. Donde m más n es igual 140. Ya tengo ese dato que lo voy a usar en este polígono. Calculamos la suma de los ángulos interiores, ya en el polígono acá mostrado, que sería igual suma de ángulos internos igual 180 por n menos 2.
¿Cuánto es el valor de n? Acá contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 que vale n. Suma de ángulos interiores 180 por 8 menos 2. Suma de ángulos internos 180. 8 menos 2, 6. Donde la suma será, desarrollando, esto será 1080 grados. Ahora vamos a reemplazar todos estos valores, ¿no?, de los ángulos. A más B más C, D, E, F más M más N es igual a 1080. Yo ya tengo cuánto es M más N. ¿Cuánto es? 140. ¿Ya? Entonces 140 más todos los ángulos, vamos a colocarlos aquí. Todo esto es igual a 1080. Desarrollando la ecuación A más B más C más D más E más F va a ser igual, vas a restar, sería 940 grados. Y esta sería mi respuesta. Aquí está aplicando la fórmula de los polígonos. Hasta aquí hemos finalizado con el tema correspondiente a polígonos. Ya sabes, si tienes dudas, consultas, siempre hazlas a través de la plataforma de Educay en mensajes. Estoy para ayudarte, guiarte, atender a tus dudas e inquietudes. Que tengas un día muy bonito, que Dios bendiga a tu familia y les acompañe siempre.